Advertencia. Los procedimientos de contención se revisan constantemente de acuerdo con cada actualización y cambio del software que contiene SCP-4335. Esto es para evitar una ruptura repentina de la contención debido a que SCP-4335 opera bajo un conjunto diferente de reglas. Este archivo también contiene descripciones de fenómenos cognitopeligrosos latentes. El acceso a este archivo requiere el permiso del investigador principal actual. Usted ha sido advertido. Investigador principal Jason Gelson acceder a SCP-4335 otorgada Hola Dr. Maynard artículo. SCP-4335 nivel 4, 4335 clase de objeto. Keter clasificado entrada al sitio M1 procedimientos especiales de contención. El servidor en el que está contenido SCP-4335 ha tenido sus habitantes originales removidos y amnestizados, y el sitio M1 ha sido construido en la ubicación de SCP-4335. El sitio M1 consta de varias salas llenas de materiales vitales necesarios para contener a SCP-4335. Cofres llenos de libros que contienen los procedimientos de contención de SCP-4335. Varias granjas de animales, para la cría y matanza de animales para su alimentación. La entrada a una mina. Cofres llenos de libros que contienen información para civiles en caso de que el personal de contención de SCP-4335 se vea comprometido y logren unirse al servidor. Área de contención de SCP-4335. Actualmente, el área de contención de SCP-4335 consta de 3 cubos huecos, siendo el cubo exterior de 75x75x75 bloques, el cubo interior de 55x55x55 bloques y el cubo interior de 25x25x25 bloques. Todos estos cubos deben construirse con bloques de hierro. El cubo más externo está completamente lleno de agua y varios dispensadores capaces de dispensar rápidamente grandes cantidades de artículos en un corto periodo de tiempo se alinean en el cubo. El cubo interior tiene 4 granjas de mobs 1. Cada granja de la mafia consta de 2 niveles, el nivel superior y el nivel inferior, que miden 8x8x2 cada uno. Cada granja de la mafia tiene una sola cuenta ficticia 25 bloques por encima de ella para mantenerla en funcionamiento y permitir que funcione indefinidamente. El nivel superior tiene un nivel de luz bajo para permitir el desove de los monstruos y se coloca agua en cada bloque en los bordes de la habitación. Se ha creado un agujero de 5x5 en el suelo para permitir que el agua y los monstruos caigan al nivel inferior. El nivel inferior consta de un piso construido con bloques de magma, que dañan cualquier entidad que se pare sobre él, así como un solo agujero de un bloque de ancho en el centro de la habitación. Además, el suelo también está cubierto de placas de presión de piedra que, al pisarlas, activan uno de los 4 dispensadores, que se colocan en el centro de cada pared. Cada dispensador está cargado con flechas y dispara a los monstruos que viajan hacia el agujero central. Estos deben ser reabastecidos por miembros del equipo de contención de SCP-4335. Durante este tiempo, la mayoría de los monstruos arrojan objetos al morir. Estos artículos ingresan al orificio central, donde luego ingresan a una tubería, llena de más agua corriente. Esta tubería sale del cubo interior y entra en el cubo más interior, donde se conecta a la cámara de contención de SCP-4335. Estos artículos serán consumidos por SCP-4335. El cubo más interno consiste en la cámara de contención principal de SCP-4335, que es un cubo de 5x5x5 hecho de obsidiana, uno de los materiales más duraderos del juego. El agua cubrirá la totalidad de esta cámara en todo momento, y un anillo de lámparas de piedra roja alimentadas se alineará en la parte superior de la cámara. En caso de colapso estructural de la cámara de contención de SCP-4335, el techo del cubo más interno será destruido a través de bloques de TNT que se encenderán simultáneamente, revelando una fina capa de lava que cubre completamente la habitación, aturdiendo temporalmente a SCP-4335. Durante este tiempo, al menos 3 miembros del personal entrenados en el entrenamiento de resistencia cognitopeligrosa de clase urgente deben ingresar al cubo más interno bajo los efectos de una poción de resistencia al fuego, utilizando la baja visibilidad de estar sumergidos en lava para evitar la observación innecesaria de SCP-4335.
Deben reparar la cámara de contención de SCP-4335, reparar el techo y reparar el techo de la cámara interior, si corresponde. Luego, el personal debe arrojar varias perlas Ender dentro de SCP-4335, todo mientras lo guía a su cámara de contención y luego lo sellará con obsidiana. Las tuberías deben reconstruirse de inmediato, la lava debe limpiarse y el mecanismo a prueba de fallas debe reconstruirse. En caso de que esto falle y SCP-4335 logre escapar del cubo más interno, se aconseja al personal que se burle e insulte constantemente a SCP-4335-2, e intente traerlo de vuelta al cubo más interno. Si esto falla y SCP-4335 logra escapar por completo del sitio M1, se deben hacer preparativos para que SCP-4335 se transporte a sí mismo a un nuevo servidor. Para obtener más información sobre la contención de SCP-4335 en un mundo completamente nuevo, consulte el documento 11-24. Todo el personal asignado a la contención de SCP-4335 debe someterse a evaluaciones mentales estándar una vez al mes. Cualquier desviación más allá de CIS 76333 debe considerarse severamente contaminada por fenómenos cognitopeligrosos según el documento 5312, hay protocolos de clase y eliminarse del proyecto. La contención de SCP-4335-1 actualmente es innecesaria. A pedido del investigador principal Jason Yaleson, el personal con autorización de nivel 2, 4335 o superior puede acceder a una copia de la iteración anterior del mundo que contenía SCP-4335, así como un entrenamiento mínimo de cognito peligroso de clase Urgente 3. El mapa se puede descargar aquí. Descripción. SCP-4335 es una entidad anómala que reside dentro del extremadamente popular juego de supervivencia Minecraft, creado por el diseñador de videojuegos sueco Marcus Persson y luego desarrollado por Mohan Studios. SCP-4335 tiene ciertas propiedades anómalas, pero por lo demás se comporta como una entidad dentro del juego. SCP-4335 en sí mismo se asemeja a un modelo de jugador normal, y todo su cuerpo es de color negro. SCP-4335 es capaz de moverse a aproximadamente 0,55 bloques por segundo, pero no se moverá en absoluto la mayor parte del tiempo. Si los bloques de comando, el modo creativo o los comandos del servidor se habilitan alguna vez en un servidor con SCP-4335, el servidor se apagará instantáneamente y SCP-4335 se moverá a un servidor diferente. SCP-4335 está casi completamente cubierto por una espesa nube de partículas de humo y un número desconocido de zarcillos que sobresalen de la entidad. Estos zarcillos ocasionalmente patrullarán el área alrededor de SCP-4335. Cuando cualquier bloque/objeto está dentro de los 5 bloques de longitud de SCP-4335, el zarcillo más cercano destruirá instantáneamente el bloque/objeto. SCP-4335 golpeará el bloque/elemento que esté más cerca de él. Después de esto, SCP-4335 enrollará el zarcillo en el humo durante 10-15 segundos y luego lo devolverá a su ubicación original. Este proceso evita que SCP-4335